Muy buenas, dentro de tan solo unos días saldrá Final Fantasy XVI en PC. Y tú te estarás preguntando, ¿vale la pena comprarlo? ¿Qué versión me compro? Pues no te preocupes, que aquí estoy yo para ayudarte con tu elección. Pues lo he jugado en Play 5 gracias a un amigo. Ya os contaré la historia y tal, ya que ahora os diré si merece o no tu compra. Y en qué plataforma. Pero antes hablaré de algo que te gustará saber, y es que si llegamos a 100.000 suscriptores antes del 16 de junio de 2025, sortearé un PC Gaming, para que puedas jugar a este juego o otros tantos. Además de que los primeros 50.000 suscriptores tendréis más oportunidades de conseguirlo. Y yo cumplo mis promesas. Así que suscríbete, dale like y activa la campanita y comencemos ahora sí con el vídeo. Para comenzar hablemos de lo básico. Y que más te interesa ver, y es el sistema de combate. Mira, si eres un fan de los RPGs y de los turnos, tengo que decirte que yo también era de esas personas. Nadie me sacaba de los turnos, pero tras haber jugado al 7 Remake y ahora el 16, tengo que decirte que merece muchísimo la pena el cambio. Las batallas son intensas, y no solo es pulsar un botón y ya está, según como miente mucha gente. De hecho, me hace gracia y me da hasta rabia, porque un dependiente de una tienda de videojuegos hizo una interpretación de cómo jugó la demo y... sin comentarios, porque no es así. Si alguien os dice que el combate se resume dándole solo un botón, es falso, ya que cuando controlas a Kraves y solo presionas un botón, adiós muy buenas. Además, esto de presionando X te pasas el juego es la misma mentira que decían del Final Fantasy XIII, y no era así. Si en el 13 solo pulsas X acabas KO. La gente hoy en día no sabe cómo mentir, repiten la misma mentira hasta la saciedad. Volviendo al 16, los combates son fluidos y muy divertidos, llenos de magia y también habilidad, ya que si esquivas el ataque de forma perfecta podrás contraatacar al enemigo, y si te gustan los Souls también puedes hacer parries, como oyes, parries, por lo que si atacas en el momento justo el tiempo se parará en unas milésimas de segundo y podrás golpear al enemigo muy satisfactoriamente. De hecho, hacerles parries es satisfactorio en sí mismo. O gente que ha dicho que el juego es muy fácil y no tiene ninguna complicación. Entre tú y yo, esta gente que dice que es fácil ha usado unos amuletos que puedes usar si escoges el modo historia. Hay uno que usará pociones automáticamente si la vida cae por debajo del 20%, o incluso que hace que el personaje esquive solo. Yo no lo sé usar porque eso no es divertido. Pero si alguien ha dicho que es un juego fácil ha sido porque ha usado esos accesorios, o ha ido con 20 niveles por encima a un jefe. Así que es normal que esta gente diga que es fácil. Solo imagínate por un minuto que haya gente que diga que los Dark Souls son los juegos más fáciles de la historia porque el juego tiene la opción de usar ese tipo de amuletos o están usando mods. Ahora hablemos de las peleas de Icons sin spoilers, que son las más épicas. Lo que se ve en la demo no se compara, y repito, no se compara a lo que jugarás en el juego. De hecho, vais a estar viendo una pelea de Icons sin spoilers, de lo que son en sí las peleas mientras hablo de esto. Así que disfrutadla mientras hablo de estas batallas. Obviamente, estas batallas son espectaculares, no solo en epicidad, sino en jugabilidad también. La tercera de estas batallas es algo tosca, pero que tiene un porqué que no puedo deciros porque tiene que ver con la historia del juego y sobre eso cero spoilers. Las siguientes ya son fluidas y en serio, épicas. De hecho, hay dos batallas que mientras las juegas pensarás que son la batalla final del juego, pero no lo son. Pero podrían serlo perfectamente por lo épicas que son. Es más, hubo una en la que me comí muchos golpes, pero por la magnitud del momento de la historia y contra quien luchas en dicha batalla. Sé que me repito como el ajo, pero sin hacer spoilers y también por palabras del mismo Gedaru, dicha batalla es de las mejores de toda la saga. Y aunque no seas fan o nunca hayas jugado un Final Fantasy te vas a emocionar, porque esa batalla no tiene precio. Y esos momentos de la historia son impagables de verdad, y si veis mis vídeos comprobaréis que nunca he dicho esto, y si lo digo es por algo, y no, a mí no me patrocina nadie porque diga estas palabras o haga este vídeo. Llevo muchos años, desde los 6 años, toda mi vida prácticamente jugando videojuegos, y lo que sentí y viví solo con esa batalla nunca lo he sentido con ningún otro juego. Ahora que estamos complacidos con el sistema de combate como con el sistema de combate de Icons, tocará hablar de la historia sin spoilers, ¿no? Es algo difícil hablar de este juego sin spoilers, pero lo haré lo mejor que pueda. En sí, lo más importante de cualquier RPG es su historia y los Final Fantasy no son la excepción. De hecho, sus juegos tienen una gran narrativa y al principio en todos hay mucha cinemática. Aunque en este hay muy poca al principio, ya que te dejan en una batalla sin esperártelo siquiera y luego ya hay un poco más de cinemáticas. Bueno, si jugáis la demo os daréis cuenta. Y en este, el tema narrativo no iba a ser menos. Según Gedaru, la historia se parece a Juego de Tronos. Yo no he visto nunca Juego de Tronos, así que no sé,
pero si lo dice él, será verdad. A mí, sin haber visto Juego de Tronos, pues me recordó a The Witcher 3 en muchas partes. Sí, el GOTY del 2015. Es muy duro y trata temas que nunca se han atrevido a mostrar en ningún otro juego, como por ejemplo el tema de la esclavitud, el cómo desprecian a un tipo de personas que por ser diferentes al resto, los tratan con desprecio, o si eres una de esas personas enseguida si descubren que eres distinto, te esclavizan. Y aquí es 1000 veces peor, pues no puedes hablar si tu amo no te lo permite, o también puedes comprar a dichas personas para matarlos solamente por pura y cruel diversión. Y da igual si eres un adulto, un niño o incluso un bebé. Si descubren que eres diferente, estarás condenado a una vida de esclavitud. Obviamente no todo el juego trata de eso. Como mencioné antes, Gerardo dice que se parece a Juego de Tronos, y es porque hay varios reinos y están en guerra entre ellos. Yo odio la política y el Final Fantasy XII no me gusta, pero en el 16 el tema política está muy bien llevado. Es un juego que no se corta en enseñar lo que está pasando por muy fuerte que sea. Te lo muestra con una crudeza que a día de hoy es rarísimo de ver en un videojuego, ya que muchos otros te lo ocultan para que no lo veas. Aquí no, por lo que 100 puntos extra pues no andar censurando nada, que hoy en día sacar algo fuerte parece un crimen. Los personajes están muy bien escritos y es de los Final Fantasy más expresivos hasta la fecha. Incluso los personajes secundarios tienen trasfondos e historias con más alma que muchos protagonistas de videojuegos de hoy en día, y sin duda les vas a acabar cogiendo cariño a los protagonistas. Por primera vez, un juego de Final Fantasy de la saga principal es fantasía oscura ambientado en la Europa medieval. Y sí, el 18 no está de adorno, hay escenas hot y otro tipo de escenas más 18 que no comentaré. Hay gente que dijo que a la mitad el juego cae, y yo creo que han jugado a otro juego porque ocurre lo contrario. Si al principio el juego ya era bueno, a partir de la mitad no para de subir y de mejorar por momentos, y os lo juro, no para de ir a mejor. Y de verdad, no sé quiénes habrán sido los imbéciles que dijeron que le caía porque se merecen una hostia en la cara con el hechizo Mutis para que no vuelvan a hablar jamás en su puta vida. Lo mismo para los que decían que en el Final Fantasy XIII solo hay 5 personajes y Fang no existe, ¿no? En fin, se coge antes a un mentiroso que a un cojo. También hay misiones secundarias y no os asustéis ni os sorprendáis. Hoy todos los juegos tienen secundarias y estas son tan buenas o incluso mejores que las de The Witcher 3, y lo digo totalmente en serio, ya que muchas veces se extienden el lore del propio juego, o de los personajes y protagonistas. Además que las que tienen una cruz te darán una mejora significativa, como aumentar aún más el efecto de las pociones. Todas las misiones secundarias son buenas, como por ejemplo las 2 misiones de Por una vida nueva, especialmente la 2. Hay muchas más, como por ejemplo las de la guarida o las de Marta. He de recordar que son secundarias. Puedes no hacerlas si quieres, ya que no son obligatorias. Si la gente ha votado negativamente el juego por esto, es de ser tremendo idiota. Eso sí, las primeras tendrás que hacerlas, ya que hay un punto en que si no las haces ya no podrás. El mismo juego te avisará. Además, no es malo hacerlas, ya que aparte subirás de nivel, que también viene bien. De hecho, hay una llamada: sin cristales no hay paraíso. 10 puntos para los traductores del juego. Sobre la música, decir que viene de la mano de Masayoshi Soken y no Nobuo Uematsu. Para los fans de Nobuo, entended que el hombre ya es mayor y tiene sus años. Según ha dicho él, ya no va a volver a hacer toda la banda sonora de un juego por problemas de salud. Nobuo es y siempre será un gran maestro. La banda sonora de todos los Final Fantasy es magistral gracias a él. Canciones como To Thanarkand, Liberi Fatali, la cual en los Juegos Olímpicos de 2004 el equipo de natación sincronizada de Estados Unidos la utilizó para su coreografía. Y no os olvidemos de la mítica canción de Nobuo Uematsu, Onegin Angel, el tema de Sephiroth, el cual se lo podría considerar el himno de los videojuegos. Y a los que os gusta la canción del opening de Super Smash Bros. Brawl, la compuso Nobuo. Sí, el mismo Nobuo hizo ese temón. Pero como dije, Nobuo ya no está para tanto trabajo. Y aunque una leyenda como él ya no haga toda la banda sonora de un juego, hay que dar paso a la siguiente generación. Y no hay que preocuparse porque la música de Final Fantasy está en buenas manos. Yo nunca había escuchado ninguna canción de Soken. De hecho, nunca había escuchado de él hasta este juego. Y me ha sorprendido gratamente. De hecho, durante este vídeo os he puesto música del 16, por lo que ahora os pregunto, ¿qué tal os parece? Dejad vuestra opinión en comentarios que os leeré. Sobre los gráficos, pues no sé por qué lo tendría que explicar, pero bueno. Todos los Final Fantasies, aparte de todo lo demás, también tienen unos gráficos impresionantes.
Square siempre ha sido pionero en ofrecer una gran calidad visual en sus sagas principales, incluso mucho antes que Sony sacara juegos en su propia consola. Así que los que digan que se ve mal, que se pongan gafas, por favor. Sobre las voces, tanto en inglés como en japonés, son muy buenas, ya que quien interpreta a Clive en la versión inglesa es Ben Starr, y es como si fuera el mismo Geralt de Rivia. Su actuación es de 10, yo lo jugué en japonés y he notado que por primera vez el doblaje oficial es el inglés, ya que los subtítulos se acercan más al inglés que al japonés. Algo extremadamente rarísimo, ya que Square Enix es japonesa. Así que ahora, sabiendo todo esto, os digo que sí merece mucho la pena que os compréis el Final Fantasy XVI. No solo es muy divertido su sistema de combate, sino que su historia es muy emotiva con unos grandes gráficos y banda sonora magistrales. Y si queréis otra opinión aparte, para cercioraros de que todo esto es cierto, os dejo con este clip de Auronplay. Sí, sé que ahora el Play se lo quitaron el final de nombre, pero es que para mí solo existe un Auro, el del Final Fantasy X. Es que, ¿para qué os voy a engañar? He estado jugando a Final Fantasy, es un juego absolutamente maravilloso, de verdad. Yo creo que me queda poco, ¿eh? Creo me pone progreso total 74%. Llevo 30 horas, con lo cual, y me han dicho que dura 34-36, así que puede ser que esta noche lo termine. Sí, porque esta noche le daré. Así que yo creo que hoy puede ser que lo reviente. Hoy puede ser. Está siendo muy bueno, de verdad, ¿eh? Está siendo muy bueno, eso sí. Es que para mí hay juegos, ya me conocéis, para mí hay juegos que son para jugar en la intimidad. Véase Assassin's Creed, véase Final Fantasy, véase algunos otros. Son juegos que me gusta jugarlos a mí, tranquilo, en el sofá. No sé, son manías. O sea, no es por no traerlo en stream por ninguna razón. Sí es un juegazo. Pero hay ciertos juegos que me gusta a mí disfrutar en mi soledad, la verdad. Con unos auriculares ahí, estar totalmente aislado, ¿sabes? Y nada, y es lo que me mola. ¿Qué edición comprar? Yo os recomiendo la que trae los DLCs. Yo no los he jugado, no tengo dinero básicamente, pero si el juego base es de 10, los DLCs no van a ser menos. Y si no tienes un PC gaming pero sí una Play 5, te recomiendo que compres la edición deluxe en la tienda oficial de Square Enix. Porque otra cosa, la consola no se sobrecalienta ni da craseos raros. Mi amigo lo jugó como 10 horas cada día y yo he jugado muchas horas de seguido y nunca se me ha sobrecalentado. Los que dicen que se sobrecalentó jugando al 16 seguramente la tienen en un cajón cerrado sin ventilación, así normal que se sobrecaliente. Así que suscríbete, like y campanita para poder ganarte un PC gaming y ahora os contaré la historia de mi amigo. Y es que resulta que un amigo mío descubrió mi canal y al ver que subo vídeos dijo: toma mi Play 5, juega al Final Fantasy XVI, el cual tengo, y hazle vídeos como has estado haciendo de otros juegos. Y yo dije, de acuerdo, obviamente la tengo de forma temporal, o sea, no me la regalaron ni nada. Pero como se iba de viaje por cuestiones de trabajo de su padre y no iba a tener tiempo, pues me la dejaron. Al igual que el juego que yo tenía ganas de jugarlo, aparte de otros más. Así que como quiere preservar su privacidad le llamaremos Zeus en el canal. Y no olvides, si puedes permitírtelo, compra el Final Fantasy XVI, que lo más seguro es que te lleves una grata sorpresa.